El despertador consciente. Capítulo 29. Viajar alimenta la consciencia. Son ya muchos los capítulos publicados intentando dar empujoncitos a las conciencias de todo el mundo, incluida la mía, y a pesar de tener las ideas bastante claras, en ocasiones es importante tener la capacidad y la voluntad de ponerlas en duda. No solo eso, sino que también es importante dejarse tiempo a uno mismo para entender mejor esas ideas iniciales y que dicho entendimiento pueda dar paso a ideas totalmente nuevas. Y eso es justo lo que he estado haciendo este verano. Los que seguís este podcast ya sabéis que durante estos meses estivales no he publicado casi nada nuevo, pero eso no significa que haya estado sin hacer nada. Al contrario, he tenido ocasión de dedicar tiempo a la reflexión, incluso a la meditación, que es una disciplina que descubrí hace unos años y de la que os hablaré más adelante, pero sin duda una de las cosas más provechosas que he hecho este verano ha sido viajar. No se puede decir que haya viajado mucho, ya que solo he estado unos días en un país vecino como es Italia, pero incluso en viajes tan breves, si uno presta atención y dedica el tiempo suficiente, puede llegar a descubrir infinidad de cosas, tanto del lugar visitado como de uno mismo. No obstante, no ha sido el primer viaje que he realizado en mi vida. A mis 30 años largos he podido visitar varios países de Europa, también alguno más allá del Gran Charco, así como varias provincias y ciudades del resto de España, que el turismo local y nacional puede no parecerlo, pero también es muy importante, especialmente en nuestro país. Todo esto sin ser yo un gran amante de los viajes, al menos hasta ahora, y podría decir que años atrás la idea de viajar no me resultaba demasiado atractiva, porque ya me sentía a gusto y cómodo con el lugar en el que vivía. Aunque para ser honestos del todo, en mis primeros años de infancia y adolescencia, la situación económica familiar tampoco permitía demasiada peregrinación por el mundo. De hecho, mi primer gran viaje no llegó hasta el viaje de fin de curso de secundaria, y no fue especialmente lejos, concretamente a París. Aunque estos viajes casi que ni cuentan, porque cuando vas por ahí con tus compañeros de clase a esas edades, estás pendiente de cualquier cosa menos del lugar al que te han llevado. Además, el no haber viajado mucho previamente no era el único motivo por el que la idea de viajar no me resultaba demasiado seductora. Sin contar el dinero como impedimento, que en la mayoría de circunstancias suele ser un factor determinante, también me frenaba un poco la idea por una cuestión de inseguridad. Pero no por una cuestión de inseguridad en plan alerta terrorista, ni siquiera me refiero a la inseguridad callejera que puedas encontrarte en tu lugar de destino. De lo que hablo es de la inseguridad que produce alejarte de tu zona de confort. La zona de confort de una persona es aquel espacio y lugares que aún sin ser seguros por sí mismos, sí son conocidos por la persona, o al menos le resultan familiares, lo que suele ofrecer una falsa sensación de seguridad. El ejemplo más gráfico para ilustrar esto se consigue imaginando una cueva en mitad de un bosque. Imaginad que os habéis perdido en una excursión y la noche cae sobre vosotros, pero antes de que la oscuridad sea completa, os encontráis frente a la entrada de una cueva, y por añadirle más factores empieza a llover torrencialmente. ¿Qué haríais? Como todos sabemos, el instinto es buscar cobijo de la lluvia, pero puede que nos frenase la incertidumbre de qué podría haber dentro de esa cueva. Así que aquí nos encontraríamos con dos opciones. O entras y te resguardas a riesgo de que pueda pasar cualquier cosa allí dentro, o sigues buscando refugio aún en la oscuridad de la noche, que tampoco es algo exento de riesgos, más bien todo lo contrario. En ese momento hay que sopesar pros y contras de la situación y analizar dichos riesgos. Aunque en casos así, la imaginación tampoco es que ponga mucho de su parte para tranquilizarnos, porque solo mirando hacia la entrada de la cueva, nuestra mente ya se encarga de imaginar tan gráficamente como pueda todos los posibles monstruos y animales salvajes que nos querrían devorar si entramos en ella. Pero pongamos que nos armamos de valor y entramos en esa cueva para resguardarnos de la lluvia. Habría gente que se quedaría en la entrada de la cueva para resguardarse lo justito, mientras otros se adentrarían a explorar y asegurarse de que no hay monstruos dentro. En cualquiera de los casos, la cuestión es que si conseguimos pasar la noche en esa cueva y llegamos a sobrevivir, esa cueva, que seguramente será angosta, oscura y maloliente, pasará a ser considerada como un lugar conocido, dicho de otro modo, un lugar seguro, al menos para nosotros. De hecho, si un día salimos de esa cueva y vamos a explorar, si nos encontramos con una cueva o un refugio aparentemente mejor, desde nuestra perspectiva, la cueva de la que venimos siempre nos parecerá más segura que el lugar nuevo, no porque lo sea realmente, sino porque lo conocemos. Como bien dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer, siendo este el refrán que más daño ha hecho a la curiosidad y a la consciencia humana. Y en ese mismo estado está la mayoría de la gente de nuestro mundo, con miedo a lo nuevo. Que puede ser cierto que lo nuevo no sea mejor que lo viejo, pero si no vas a comprobarlo por ti mismo, ¿cómo podrías saberlo? Lo cierto es que para mucha gente esa cueva imaginaria, angosta y maloliente, pero segura al fin y al cabo, que es lo que importa, es un fiel reflejo de la vida que llevan. Ojo, no me malinterpretéis, no digo que vuestra vida sea una cueva maloliente, pero ¿habéis ido a echar un vistazo por los alrededores por si pudiera haber una cueva mejor para vosotros? Ese es el principal motivo por el que viajar es importante. Cuando uno no viaja, o dicho de otro modo, cuando uno no se atreve a alejarse de su zona de confort, existe el riesgo de que su mente se vaya cerrando cada día un poco más, principalmente por una cuestión de apego.
Todo esto se puede resumir diciendo que llevas tanto tiempo moviéndote por los mismos caminos que empiezas a creer dos cosas. La primera es que has caminado tantas veces por esos caminos que empiezas a sentir los tuyos como si te pertenecieran. Y la segunda es que empiezas a pensar que todos los otros caminos del mundo solo pueden ser como son los tuyos, y cuando no lo sean por la razón que sea, esos caminos estarán mal. De hecho, cuando en nuestros caminos habituales aparece otra persona que no habíamos visto nunca, automáticamente lo convertimos en un extranjero, en un intruso, incluso en una amenaza potencial. Y así fue como emergieron los nacionalismos, las patrias y las banderas, que será un tema que tocaré más adelante en profundidad, pero que a modo de adelanto solo os puedo decir que son esas actitudes las que dan pie a que exista el racismo y la xenofobia. Una persona que entienda que el mundo es de todos y que nada nos pertenece realmente, aunque legalmente podamos reclamar su propiedad, nunca será xenófoba, por una razón muy sencilla: no se puede temer al diferente cuando uno entiende que todos somos diferentes aún siendo iguales. Cierto es que la mayoría de gente que se mueve por tus caminos habituales se parecerá bastante a ti, en apariencia, en costumbres, y del mismo modo que hacíamos con la cueva maloliente del ejemplo, la costumbre nos hace creer que solo es bueno aquello que podemos considerar nuestro, aquello que se parece a nosotros en forma y actitud, convirtiendo todo lo demás en algo malo que debe ser temido por nuestra propia seguridad. Pues de verdad os lo digo, eso se cura viajando. Es fácil ser racista en un país en que todos son como tú y hay unos pocos que son diferentes, pero cuando sientes en tus propias carnes que el diferente eres tú entre muchos otros que son iguales, es entonces cuando empieza a cambiar tu perspectiva y se produce el hueco para la empatía, sobre todo cuando aún siendo tú el diferente, te encuentras con un montón de gente que te trata bien. Pero ¿por qué te tratan bien esas personas a las que tú en tus dominios no hubieras tocado ni con un palo? Tal vez la cosa se reduce a que ni los de fuera son tan malos ni los de dentro son tan buenos, o tal vez la cosa se reduzca a que ser bueno o malo no depende del lugar en que hayas nacido, sino en la actitud de cada uno frente a la vida y frente a los demás. Esa es la principal razón para viajar, sin duda, pero hay muchas otras. En una línea parecida a lo anteriormente expuesto, viajar sirve para romper los tópicos y estereotipos de un plumazo, y creedme que siendo catalán como soy, entiendo bastante de estas cosas. ¿Recordáis que al principio decía que el turismo nacional o local es muy importante especialmente en nuestro país, en España? Pues me refería evidentemente a esto. Habiendo viajado a provincias del sur, norte y centro de España, no os imagináis la de veces que he oído la frase: pues para ser catalán no eres tan... Y a partir de aquí todo tipo de improperios. No eres tan soso, no eres tan rácano, no eres tan cerrado. Si hasta me han llegado a decir que hablo muy bien el castellano para ser catalán. Todo el que diga eso es porque realmente no ha estado aquí nunca ni tiene intención de estarlo. Amigos y amigas, soy catalán porque nací en una zona del mundo que se llama Cataluña, y sí, es cierto que a veces la zona condiciona ciertos aspectos del carácter según donde hayas nacido, incluso en lo físico, pero todo lo demás son generalizaciones sin fundamento, o directamente inventadas para manipular la imagen que la gente tiene de ciertas personas o de ciertos colectivos. Ni todos los negros son grandes atletas, ni todos los asiáticos son genios matemáticos, hay de todo como en todos lados. Y yo, siendo catalán, no soy rácano, ni soso, ni cerrado, y si lo fuera, que hay gente que lo es, pues tampoco pasa nada, porque esa es la gracia de la humanidad. Todos iguales, todos diferentes, y no pasa nada. Otro tópico recurrente español es con los andaluces, que dicen que se pasan el día echando la siesta y que no trabajan nada. Pues bien, yo siendo catalán he estado en Jaén, en Granada, en Córdoba, y he conocido a mucha gente muy trabajadora, así como al mismo tiempo he visto a mucha gente pegarse unas siestas que en el resto de España nos suenan a ciencia ficción. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de esto? Que hay un motivo para ello. Antes de insultar a un andaluz porque duerme la siesta, vete una semana de agosto a pasar unos días allí como hice yo hace unos años. De verdad que los que no han ido allí nunca no son conscientes del calor que puede llegar a hacer, y esto sí lo digo por experiencia propia. Por lo tanto, al mediodía y primeras horas de la tarde, que es cuando el sol más aprieta, es normal que se echen la siesta, si es que no se pueden hacer muchas más cosas con esas temperaturas. Salir a la calle es una completa locura. Igual que si os reís de los catalanes por ser tan agarrados con el dinero, yo os invito a venir aquí a pasar una temporada y cuando veáis las clavadas que nos pegan en peajes, en impuestos y tasas de todo tipo y hasta en los bares, me gustaría ver lo generosos que seríais entonces. Y lo vuelvo a decir con conocimiento de causa, habiendo viajado a otros sitios donde me parece un regalo lo que la gente paga por vivir en comparación con lo que se paga aquí. Lo que vengo a decir con esto es que antes de criticar algo que no conoces en base a lo que has oído o te han dicho, tómate la molestia de comprobarlo por ti mismo, y de esa manera, en la mayoría de casos te darás cuenta que esos tópicos no son reales, y en caso de cumplirse, aunque sea parcialmente, intenta entender el porqué de ello. No os imagináis la cantidad de conflictos que se evitarían o que se solucionarían con facilidad si la gente viajase más y nos esforzásemos un poco en conocer antes aquello que criticamos con vehemencia.
Pero viajar no solo sirve para ver lo maravilloso que es el mundo fuera de tu cueva, también sirve al mismo tiempo para todo lo contrario. Desde tiempos antiguos se cuentan las historias épicas y mitológicas cómo fueron las vidas de diferentes héroes y soldados, sus hazañas, sus traumas y, lo más importante, el regreso al hogar tras la aventura. Máximo exponente de este hecho es el mito de Ulises, que tras acabar la guerra de Troya decidió volver al hogar con no mucha ayuda de los dioses. Todo el mundo merece y necesita tener un hogar al que volver. Saber que algo o alguien te espera hace que el viaje gane en intensidad y te da un motivo para llegar lejos sin perder de vista tus orígenes. Eso sí, tampoco sería justo decir que tu hogar solo existe en el lugar al que llegaste a este mundo. Habrá personas que nunca considerarán hogar ningún otro lugar que no sea su lugar de nacimiento y otros decidirán establecerlo en puntos más alejados en los que se sientan realmente cómodos. Lo bueno de la historia de la vida es que siempre puedes y debes tener claro dónde empieza, pero nunca sabrás dónde acaba. Pero cuando viajas, ¿recordáis el ejemplo de la cueva angosta y maloliente? Pues viajar también te puede servir para darte cuenta de que tu cueva en realidad no es tan maloliente ni tan angosta, bien porque conocerás sitios peores que te gustarán menos que tu cueva original, así como el valor nostálgico que adquirirá tu cueva al alejarte de ella. Nada es más deseado que aquello que no tienes, y cuando te falta tu hogar, hasta la peor cueva del mundo puede considerarse un paraíso en la distancia, porque es tu hogar, tenga el olor que tenga. Hay personas que dicen ser muy patriotas y amar a su país más que a cualquier otra cosa, pero eso es muy fácil de decir cuando no has salido de él en ningún momento. No se trata de entrar en comparaciones entre tierras o países, todos tienen sus bellezas y sus horrores, pero si no sales de tu zona de origen, nunca podrás saber si una te parece más bonita que otra. Y no digo que sea necesario salir para querer a tu tierra, pero te ofrece una nueva perspectiva. Esto es como comparar dos parejas en las que unos han estado juntos toda la vida el uno con el otro y nada más, mientras la otra pareja, antes de llegar a estar juntos, pudieron estar con otras personas previamente. No se trata de decidir qué opción de las dos es mejor, pero objetivamente la pareja que ha tenido más experiencias previas a la relación tienen algo más de perspectiva a la hora de elegir y pueden estar más seguros de su decisión. No digo que sea inevitable ni lo habitual, pero probablemente a la pareja que solo han estado el uno con el otro le puede picar algo más la curiosidad según van pasando los años. Quede claro que esto es solo mi opinión y soy perfectamente consciente que uno puede encontrar el amor verdadero a la primera y ser súper feliz el resto de la vida, así como tener 1000 parejas y equivocarte al elegir igualmente, pero seguramente esos serán más excepciones que casos habituales. Así que me gustaría que este audio se convirtiese en una invitación a que viajéis. Seguramente si pudiera enviar este audio a mi yo de años atrás, sería incapaz de creer que estas palabras han salido de mi boca, y precisamente por eso os animo a hacerlo. Tiempo atrás os hubiera dicho que viajar es una pérdida de tiempo y dinero, que hay lo mismo en todos sitios y que como en casa no se está en ningún lado, que corres un riesgo innecesario, que la comida no va a ser tan buena como en tu casa, que solo encontrarás buitres esperando sacarte el dinero, y así una larga retahíla de tonterías, que ¿sabéis dónde están ahora? En la basura. A cada viaje que he hecho he podido tirar por tierra todas esas ideas que en esencia solo esconden miedo y una especie de pereza mental haberte obligado a cambiar tu sistema de valores. Viajar te ofrece cultura, puedes aprender mucho únicamente observando cómo otros pueblos plantearon su existencia, y aunque digan que son odiosas, las comparaciones también pueden ser útiles y hacerte aprender cosas que de no haber comparado nunca se te hubieran ocurrido. Viajar nos hace libres, y precisamente por eso cada día lo ponen más difícil desde las autoridades. Puede que esto sea un mazazo de realidad después de tanto mensaje bonito, pero ¿os habéis detenido a pensar si realmente sois libres para viajar a cualquier lugar del mundo cuando queráis? Pues bien, no lo sois. No lo somos, nadie lo es. Y diréis, hombre, pues yo cojo mi pasaporte y puedo ir a cualquier lado. Cierto, pero antes has tenido que ir a conseguir un pasaporte, que dicho de otro modo es informar a los que mandan de que tienes intención de viajar y en cierta manera pedirles permiso de manera encubierta. ¿Pero te has planteado qué pasaría si por la razón que sea decidieran no dártelo? Puede sonar paranoico si queréis, pero si alguien desde un ministerio o una embajada decide que no quiere que viajéis, no viajaréis, y punto. No podemos hacer nada para luchar contra eso, por no mencionar que el pasaporte, aunque nos lo vendan como una medida de seguridad, es solo un sistema para saber quién ha ido a dónde y a ser posible para qué, otra herramienta de control más. Y como siempre, te venden toda esta historia como preocupación por nuestra seguridad. Y sí, es cierto que estas medidas de seguridad pueden llegar a impedir atrocidades, pero al final todo se reduce a que cuando decidas hacer algo, siempre tendrás que informar y pedir permiso a los que mandan, ya sea solicitando el pasaporte o tramitando visados, permisos y demás chorradas. De hecho, hay países que si en la frontera no explicas detalladamente y de manera demostrable cuál es el objetivo de tu viaje y su duración, así como si no tienes dinero suficiente, no te dejan entrar y no hay vuelta de hoja. Entiendo que esto se hace para evitar migraciones ilegales, pero la cuestión es que al final hay gente que tiene el poder de decidir si tú puedes ir a un sitio o no. ¿No os parecen demasiados trámites simplemente para controlar quién va a dónde? ¿O quizás es que más que trámites lo que son es trabas? Así lo creo yo, trabas intencionadas para hacer que la gente desista de sus deseos de viajar.
A los gobiernos no les interesa que la gente viaje, porque como decía, viajar abre los ojos, abre la mente y derrumba los prejuicios. ¿Cómo podrían justificar los conflictos entre países o mentirnos con tanta desfachatez como lo hacen en las noticias si pudiéramos ir libremente a ver las cosas con nuestros propios ojos? Y ya no os hablo de conflictos armados de países lejanos, de hecho no hace falta ir muy lejos para ilustrar esta cuestión. Nuestro propio país es un hervidero, una olla a presión por culpa de los prejuicios, los estereotipos y de las mentiras que nos cuentan por la tele sobre las zonas de España que no son la nuestra. Si en España solo viésemos Telemadrid y TV3, ya iríamos por la quinta guerra civil española por lo menos. Por suerte, la gente viaja y se da cuenta de que no hay motivos para el odio. Al contrario, la gente que viaja ya sabe que quizás esta fractura social que tenemos ni existiría si no fuera por la manipulación de los medios y la política. A fin de cuentas, solo somos gente, personas que han nacido en un lugar alejado uno de otro, pero personas a fin de cuentas. Pues lo mismo pasa con toda la humanidad. Así que aprovechad para viajar ahora que aún se puede a pesar de las trabas, los trámites burocráticos y el control de las fronteras. Viajad tanto tiempo y tan lejos como podáis, y si lo hacéis, no os quedéis únicamente con los complejos turísticos, que están ahí solo para deslumbrarnos y que no veamos la realidad de los sitios que visitamos. Pocas cosas me han hecho crecer más a todos los niveles que viajar, y no hace falta que sea ni lejos, basta con atreverse a salir de nuestra cueva, que puede ser preciosa y el lugar más agradable del mundo, pero eso no significa que no valga la pena ver los demás sitios. Como decía Bruce Lee, be water my friend, seamos agua y fluyamos por el mundo, porque las personas, al igual que el agua, cuando fluyen y se mueven, se limpian, se oxigenan y alcanzan mayor grado de pureza aunque se intenten contaminar en ciertos puntos. En cambio, el agua cuando no se mueve y se estanca, se acaba pudriendo, como el corazón y la consciencia de las personas. Yo estuve así durante muchos años, pero lo acabé entendiendo y le puse remedio. Ojalá os pase lo mismo a vosotros. ¿Oís eso? Es hora de despertar.